Bienvenidos a El Poder del Poder. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde estás viendo este video. No siempre gana el más fuerte. En la guerra, como en la vida, muchas veces gana el que piensa diferente, el que sorprende, el que hace lo inesperado. A lo largo del siglo XX y XXI, hubo generales que cambiaron el rumbo de una batalla no con más soldados, sino con una idea brillante, una táctica impredecible, un movimiento que nadie vio venir. Y aunque solemos imaginar la guerra como una secuencia de explosiones, disparos, tanques y cuerpos en el barro, la verdad es que muchas batallas se ganaron con la mente. En un mapa, en una sala oscura, en una transmisión falsa, en un cálculo perfecto. La historia militar está llena de operaciones secretas, maniobras sorpresivas y estrategias que parecían imposibles, pero que funcionaron. Algunas se resolvieron en horas, otras en días. Pero todas tienen algo en común. Fueron tan inesperadas, tan inteligentes, que hoy se siguen estudiando en academias militares de todo el mundo. En este episodio vamos a repasar 5 jugadas maestras. 5 momentos en los que la estrategia, la sorpresa y la creatividad derrotaron al poder convencional. Algunas ocurrieron en plena Segunda Guerra Mundial, otras en conflictos mucho más recientes, donde la tecnología, la desinformación o incluso la psicología jugaron un papel igual de importante que los cañones. Desde ejércitos falsos que engañaron a Hitler, hasta soldados sin insignias que tomaron un país entero sin disparar, estas historias parecen sacadas de una película, pero pasaron de verdad, y demuestran que el poder no siempre está en un arma. A veces está en una decisión, en una maniobra invisible, en una mente capaz de doblar la realidad. Porque cuando alguien logra cambiar el curso de una guerra sin disparar, sin hacer ruido, sin ser visto, eso no es suerte, eso es poder, poder del bueno, poder que deja huella. Así que ponte cómodo, afina los oídos y abre bien los ojos, porque esto no es ficción, esto fue real, y empieza ahora. Primera historia, el ejército fantasma que engañó a Hitler. Junio de 1944. Europa seguía bajo el control nazi. La única forma de liberarla era invadir desde el oeste. Pero había un problema. Hitler ya esperaba ese ataque. Sabía que iba a pasar. Solo no sabía cuándo, ni dónde. Normandía era el punto lógico para el desembarco. Y también el más vigilado. Así que los aliados hicieron algo completamente distinto. Inventaron una invasión que no existía. La llamaron Operación Fortitude. Fue el mayor engaño militar de todos los tiempos. En lugar de atacar directamente, crearon un ejército entero, falso. Tanques inflables, aviones de cartón, soldados de mentira, grabaciones de sonidos, transmisiones falsas por radio. Todo para que los nazis creyeran que el desembarco sería en Calais, al norte de Francia. Incluso pusieron al general George S. Patton, uno de los más famosos del bando aliado, al mando de esa fuerza ficticia. Y funcionó. Hitler se tragó el anzuelo entero. Los informes de inteligencia alemana aseguraban que el verdadero desembarco aún no había comenzado. Mientras tanto, en la madrugada del 6 de junio de 1944, las tropas reales ya estaban cruzando el Canal de la Mancha rumbo a Normandía. Cuando los nazis quisieron reaccionar, era tarde. Sus mejores divisiones estaban al norte, esperando un ataque que nunca iba a llegar. Ese error fue decisivo. Las tropas aliadas consolidaron la cabeza de playa. En pocos días tenían el control del sector. Y desde ahí comenzó la liberación de Europa. La Operación Fortitude no ganó la guerra sola, pero fue la puerta de entrada. Cambió el mapa. Y demostró que a veces la mejor manera de atacar es fingir que no vas a atacar. Lo más increíble es que semanas después del día D, los alemanes todavía pensaban que Normandía era solo una distracción y que el ataque real estaba por llegar. Así de perfecto fue el engaño. Un ejército que no existía. Una fuerza de aire, humo y sonido. Pero que logró lo que millones de soldados no podrían haber hecho con sangre. Confundir al enemigo, dividirlo y desactivar su respuesta. Así es como funciona el poder cuando se combina con inteligencia. No hace ruido, pero cambia la historia. Pero si Fortitude fue el engaño más grande de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió 2 décadas después en Medio Oriente fue una muestra letal de precisión y atrevimiento. Una táctica ofensiva tan veloz, tan quirúrgica, que dejó a medio planeta sin palabras. Segunda historia.
la ofensiva aérea que ganó una guerra en horas. Junio de 1967. En el corazón del Medio Oriente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Israel estaba rodeado. Egipto, Siria, Jordania, Irak y otros países árabes habían cerrado filas. Tropas en las fronteras, declaraciones de guerra, armamento soviético recién llegado. Todo apuntaba a un ataque inminente. Pero lo que nadie anticipó fue la precisión del golpe que estaban a punto de lanzar. A las 7:45 de la mañana del 5 de junio, Israel activó la Operación Focus, Moked en hebreo. Decenas de aviones despegaron en formación cerrada, volando tan bajo que prácticamente rozaban el suelo. Lo hacían así para esquivar los radares enemigos. Su objetivo no era conquistar territorio, sino algo mucho más decisivo: destruir la aviación enemiga antes de que despegara. Durante las 3 primeras horas de guerra, Israel aniquiló casi por completo la aviación egipcia, mientras los aviones aún estaban en tierra. Y no fue solo Egipto. El ataque fue simultáneo también contra Siria, Jordania e Irak. Los aeropuertos quedaron convertidos en escombros humeantes, los cazas enemigos en chatarra calcinada. Pero lo más impactante no fue solo el resultado, sino la manera en la que lo hicieron. Aviones que volaban tan bajo que usaban el terreno como camuflaje. Ataques en oleadas precisas. Primero inutilizaban las pistas, luego regresaban por los aviones. Todo medido al milímetro. Una coreografía de destrucción aérea como el mundo no había visto nunca. En apenas 180 minutos, Israel logró lo impensable: la supremacía aérea total. A partir de ahí, cada tanque enemigo, cada convoy, cada puesto de artillería se convirtió en un blanco indefenso. El resto del conflicto se libró en tierra, pero la guerra ya estaba decidida. En solo 6 días, Israel no solo resistió, conquistó el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán. Redibujó el mapa del Medio Oriente en menos de una semana. El impacto fue tal que durante días la comunidad internacional apenas podía reaccionar. ¿Cómo era posible que un país tan pequeño, rodeado de enemigos, hubiera ganado tan rápido y con tanta contundencia? La respuesta era simple: información, precisión, planificación. Mientras el mundo esperaba una guerra convencional, Israel eligió hacer lo que nadie se atrevía: golpear primero, golpear fuerte y hacerlo donde más dolía. Hoy, la Operación Focus se estudia como el ejemplo perfecto de superioridad táctica aérea moderna. Porque a veces, quien lanza el primer golpe no es el agresor, es el que entendió que, en una guerra, el tiempo también es un arma. Y si en Oriente Medio la clave fue adelantarse al golpe, en Europa, unos años antes, la victoria llegó con una reacción igual de brillante, pero en sentido opuesto. No fue un ataque, sino una maniobra de respuesta. Un giro de volante en pleno caos. Una decisión que salvó a miles y cambió el final de la guerra. Tercera historia: el giro de Patton en Bastogne. Diciembre de 1944. El invierno era brutal. El ejército alemán lanzó una ofensiva inesperada en el frente occidental, aprovechando la niebla, la nieve y la confianza de los aliados. Fue en las Ardenas, una región boscosa entre Bélgica y Luxemburgo, donde nadie esperaba un avance masivo. Y justo por eso funcionó al principio. El objetivo era claro: dividir las fuerzas aliadas, cortar sus líneas de suministro y llegar al puerto de Amberes. La ofensiva tomó por sorpresa a los estadounidenses. Muchas unidades quedaron aisladas. Una de ellas, la famosa 101ª División Aerotransportada, quedó rodeada en la localidad de Bastogne, sin posibilidad de escape, sin refuerzos inmediatos. Y ahí es donde entra George S. Patton, el mismo general que había mandado un ejército fantasma en Fortitude. Ahora proponía algo tan arriesgado como audaz: redirigir todo su tercer ejército, más de 150.000 hombres, hacia Bastogne. A través del hielo, con carreteras congeladas, bajo un cielo gris que apenas dejaba ver. Y hacerlo rápido, a contrarreloj. La maniobra empezó sin perder un segundo. Patton movió sus unidades blindadas e infantería por caminos que parecían impracticables, esquivando emboscadas, enfrentando el frío, cruzando pueblos nevados. En poco más de 48 horas,
los primeros tanques alcanzaron los alrededores de Bastogne. La llegada del tercer ejército permitió abrir una brecha en el cerco alemán. Las tropas rodeadas resistieron hasta el límite, y con el empuje de Patton lograron mantener el control de la ciudad. Eso detuvo el avance alemán y les rompió el plan por completo. Perdieron tiempo, perdieron cohesión, perdieron la iniciativa. Los aliados aprovecharon la mejora del clima para recuperar la supremacía aérea. Y desde el cielo, con bombardeos y suministros lanzados desde aviones, terminaron de cambiar la situación. Las fuerzas nazis comenzaron a retroceder. Y con ello, se desvaneció su última gran ofensiva en el frente occidental. La maniobra de Patton se convirtió en ejemplo de movilidad operativa y rapidez de decisión. No fue un milagro. Fue logística pura, valentía, coordinación y visión. Una respuesta precisa ante una amenaza inesperada. La batalla de las Ardenas no cambió el rumbo general de la guerra, pero la retrasó, la endureció y demostró que, incluso acorralado, un ejército bien dirigido puede resistir. Patton no ganó solo, lo hizo con miles de soldados que marcharon con él a través de la nieve, pero fue su decisión, arriesgada, veloz, poco ortodoxa, la que salvó Bastogne, y con ello sostuvo el frente aliado en un momento crítico. Y si Patton demostró que una maniobra rápida podía revertir una ofensiva, las décadas siguientes mostrarían que el campo de batalla también podía dominarse desde el cielo, o incluso desde una señal falsa, porque el poder evolucionó, se volvió invisible. Y en el Golfo Pérsico, eso quedó más claro que nunca. Y si Patton demostró que la rapidez de una maniobra podía cambiar el rumbo de una ofensiva, las décadas siguientes mostrarían que el campo de batalla también podía dominarse desde el aire, o incluso desde una señal falsa, porque el poder evolucionó, se volvió invisible, y en el Golfo Pérsico eso quedó más claro que nunca. Cuarta historia: Tormenta del desierto. Agosto de 1990. Irak invade Kuwait. Un movimiento rápido, agresivo, que toma por sorpresa a toda la región. En cuestión de horas, las tropas iraquíes cruzan la frontera, ocupan edificios clave y controlan el país vecino. El mundo reacciona. Y por primera vez en décadas, una coalición internacional se forma bajo mandato de la ONU con un objetivo claro: obligar a Saddam Hussein a retirarse. Estados Unidos toma el liderazgo de la operación. Pero esta vez, la guerra no sería como las anteriores. No se trataría solo de números, de tanques, de disparos. Esta vez, el combate se diseñaría con satélites, inteligencia electrónica, simulacros, tecnología de precisión y un nivel de engaño táctico que dejaría al enemigo totalmente desorientado. Durante semanas, antes del avance terrestre, comenzó el bombardeo. Día y noche, los cielos de Irak y Kuwait se llenaron de misiles, aviones furtivos, bombas inteligentes. Se atacaron centrales eléctricas, radares, sistemas de mando, depósitos de combustible, centros de comunicaciones. Fue un castigo quirúrgico, diseñado para desarticular la capacidad de respuesta iraquí sin necesidad de arrasar con todo. Pero mientras eso ocurría, en paralelo, se activó otra operación, una guerra silenciosa, un frente invisible, el de la desinformación. La coalición lanzó una campaña de distracción masiva. Simularon un desembarco anfibio en la costa del Golfo, hicieron circular información falsa, movieron tropas de manera visible, todo para que los iraquíes creyeran que el ataque vendría por el este, y funcionó. Saddam concentró allí buena parte de sus mejores unidades, pero el golpe real no vino del mar, vino del oeste, a través del desierto, donde nadie lo esperaba, donde el terreno era más duro, pero la resistencia más débil. Y cuando comenzó la ofensiva terrestre, fue como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Vehículos blindados, escuadrones mecanizados, apoyo aéreo constante. Todo avanzando con una coordinación milimétrica, guiados por GPS, protegidos por sistemas de comunicación encriptados y cobertura satelital. En menos de 100 horas, la coalición arrasó con las posiciones iraquíes. No hubo combates prolongados, no hubo desgaste, no hubo margen para responder. La estrategia funcionó con una precisión casi matemática. Kuwait fue liberado. Y aunque muchos se preguntaron por qué no avanzaron hasta Bagdad, la decisión fue clara. Se cumplió el objetivo. Nada más. Pero lo que quedó fue una lección. Una demostración brutal de cómo había cambiado la forma de hacer la guerra.
La superioridad ya no estaba solo en los números, sino en la información, en el control del espacio aéreo, en la capacidad de hacer creer una cosa, mientras se preparaba otra. Tormenta del Desierto fue más que una operación militar. Fue el anuncio de una nueva era, la era de la guerra de precisión, de las operaciones psicológicas, de la tecnología como fuerza dominante, y también de una verdad incómoda, que muchas veces quien controla la narrativa controla el desenlace. Y si la guerra del Golfo reveló el poder de la tecnología y la inteligencia en el campo de batalla, la siguiente operación demostraría que, en el siglo XXI, ya ni siquiera hace falta declarar una guerra para ganarla, porque el enemigo puede no llevar uniforme. Y quinta historia: la conquista invisible de Crimea. Febrero de 2014. Ucrania atraviesa una crisis política profunda. El presidente Víktor Yanukovych ha sido destituido, las calles están agitadas y el gobierno central se tambalea. En medio de ese vacío de poder, la península de Crimea se convierte en el epicentro de algo que, a simple vista, no parece una invasión, pero lo es. Todo empieza con la aparición de soldados, muchos, bien armados, bien organizados, pero sin bandera, sin insignias, sin ningún distintivo que permita identificarlos. Se despliegan por puntos clave: edificios gubernamentales, aeropuertos, cuarteles, torres de comunicación. No hacen proclamas, no disparan, solo aparecen y toman el control. Al mismo tiempo, arranca una campaña informativa a gran escala. Medios de comunicación, redes sociales y portavoces políticos lanzan el mismo mensaje: hay que proteger a la población rusoparlante. Hay que evitar un supuesto avance del nacionalismo ucraniano. Las imágenes muestran apoyo popular. Las declaraciones hablan de liberación. Y mientras tanto, el terreno sigue cambiando. Sin disparar una sola bala, esos soldados sin bandera consolidan el control. Se forman nuevas autoridades locales, leales a Moscú. Se organiza un referéndum express. Y apenas unos días después se anuncia el resultado. La mayoría quiere unirse a Rusia. El 16 de marzo, bajo la vigilancia de las tropas ocupantes, Crimea vota, y en cuestión de horas se oficializa la anexión. Sin guerra, sin bombardeos, sin una batalla real, pero con consecuencias enormes. La comunidad internacional reacciona tarde. Algunos países imponen sanciones, otros condenan la operación. Pero nada cambia el hecho de que Rusia ha modificado el mapa de Europa, sin necesidad de declarar la guerra. Militares y analistas coinciden en llamarlo guerra híbrida. Una mezcla de maniobras militares, presión diplomática, propaganda, sabotaje digital, infiltración política. Todo perfectamente sincronizado. Todo calculado para evitar una respuesta directa. Todo hecho para que el mundo dude, mientras los hechos se consolidan. No hubo combates masivos. No hubo destrucción de ciudades. No hubo columnas de tanques entrando bajo fuego. Pero hubo una toma de poder. Y fue total. La operación en Crimea se convirtió en un nuevo modelo. Un manual moderno de cómo conquistar sin levantar sospechas hasta que es demasiado tarde. Una forma de poder silencioso, que no grita, que no se impone por la fuerza bruta, pero que logra resultados igual de contundentes. Y lo más inquietante fue la eficacia. Porque mientras el mundo discutía si aquello era legal o no, si era una invasión o una maniobra interna, Crimea ya estaba bajo control. La historia ya había cambiado. A lo largo de la historia, las guerras se han contado en cifras, en mapas, en fechas. Pero lo que realmente ha marcado la diferencia en muchas batallas no han sido los cañones ni los ejércitos más grandes. Han sido las ideas, las decisiones inesperadas, los movimientos que rompieron las reglas. Desde un ejército inflable que engañó a Hitler hasta soldados sin bandera que tomaron una península entera sin disparar, estas tácticas nos recuerdan que incluso en el campo de batalla, el poder más peligroso no siempre es el más visible. Porque a veces, basta con estar en el lugar correcto, con la idea correcta, en el momento exacto. Y en un mundo donde la fuerza bruta domina titulares, estas historias demuestran que la mente sigue siendo el arma más decisiva de todas. Gracias por acompañarnos en este viaje por las tácticas más sorprendentes de la guerra moderna. Antes de terminar, recuerda suscribirte a El Poder del Poder, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia.
Nos vemos en el próximo episodio.